Entonces, para mí es un honor y un placer presentar a Gloria Riascos. Gloria es fellow de segundo año de cuidado intensivo del programa de la Universidad Nacional de Colombia y en la tarde de hoy vamos a revisar aspectos farmacocinéticos de los pacientes críticos. Adelante, Gloria. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Gloria Riasco, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional. Gracias por la presentación, doctor Pablo, y bienvenidos todos a esta parte del módulo que quedó un poco en otra parte, en otro lugar. Pero vamos a tener en esta tarde, vamos a revisar el tema de principios farmacocinéticos en el paciente crítico. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Primero vamos a ver unas generalidades con unos modelos de estudios de farmacocinética. Vamos a hablar de farmacocinética y sus componentes, la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Vamos a hablar de unos factores en el paciente crítico pediátrico y vamos a dejar unas conclusiones para la tarde de hoy. Dentro de las generalidades, pues vamos a tener que la farmacología en sí encierra unas relaciones entre varios factores, las sustancias químicas exógenas, un organismo y también los microorganismos, cuando se habla, por ejemplo, de los antibióticos. Entonces, cuando hablamos de farmacéutica, estamos hablando de la ciencia que estudia la manera como se crean esas sustancias exógenas que llamamos fármacos. Cuando hablamos de farmacocinética, vamos a hablar del movimiento de esos fármacos en el cuerpo, que viendo de otra manera es que tanto ese organismo afecta ese movimiento del fármaco. Y la farmacodinamia habla más de cómo ese medicamento actúa sobre ese organismo o sobre ese microorganismo. Teniendo en cuenta esto, la parte que nos va a competir el día de hoy es específicamente la farmacocinética en el paciente crítico. La farmacocinética tiene estos componentes de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Estos están basados en componentes específicos tanto de los fármacos como del organismo que los recibe. Esas interacciones son estudiadas por modelos que pueden ser modelos matemáticos, que son los compartimentales, pero también por modelos fisiológicos. Inicialmente vamos a ver los modelos matemáticos. El modelo matemático son monocompartimentales, multicompartimentales. El monocompartimental lo que nos habla es como si el compartimento sería todo el organismo que recibe el medicamento. Una vez uno administra un medicamento, que sería esta parte de acá, ese medicamento va a tener una velocidad de absorción que va a tener una constante para llegar al resto de los compartimientos. Aquí estamos asumiendo que llega de igual manera al compartimento central, que es el plasma, en otros modelos, y a los compartimentos periféricos, que pueden ser cualquier otro sistema, incluyendo en el que necesitamos tener más acción. Y asimismo, asumimos que todos van a tener una tasa de eliminación igual o una velocidad de eliminación igual para lograr sacar el fármaco del cuerpo. El modelo multicompartimental ya nos habla de uno, de dos o más compartimientos, los cuales van a recibir, pero también van a sacar ese medicamento. Entonces, el compartimento central siempre va a ser el plasma o la circulación. Llega el medicamento con una velocidad X, con una constante, perdón. Este va a distribuirse hacia un compartimento periférico y también va a regresar con otra velocidad, dado por otra constante, hacia el compartimento central para tener la posibilidad de ser eliminado. Un ejemplo de esto en un modelo multicompartimental es el Propofol, que se administra. En su manera de administración intravenoso va a llegar directo al plasma y del plasma se va a distribuir al sistema nervioso central, que es nuestro principal objetivo, con una constante de distribución X, en la cual para el sistema nervioso central es rápida, llega a un equilibrio rápido con el plasma, hace su efecto y va a salir de igual manera hacia el plasma para poder ser eliminado. Pero también va hacia tejidos periféricos, por ejemplo los tejidos grasos, con una velocidad que probablemente sea menor y va a necesitar más dosis para que se empiece a acumular o a equilibrar la concentración plasmática y la de este tejido. Esa es la razón por la que en un momento dado
ese medicamento se puede represar o se puede reservar en estos tejidos y funcionar ahí de manera tóxica o también producir efectos adversos. Ese también tiene que regresar y ser eliminado igualmente. En los modelos fisiológicos, como miramos acá, vamos a hablar de un coeficiente de partición. ¿Qué es este coeficiente de partición? Hablamos de cómo el medicamento llega a los diferentes sistemas, pero estos son dependientes de qué tan bien irrigado esté ese sistema. Dependiendo de qué tanta buena irrigación tenga y de las características del endotelio de ese sistema, pues vamos a tener un tiempo mayor o menor para alcanzar la concentración deseada. Vamos a necesitar repetir dosis o también vamos a encontrar los depósitos. Entonces tenemos sistemas que tienen mejor irrigación como el pulmón, el cerebro, el corazón, el músculo y el riñón, y otros que no tanto, como el tejido adiposo, la piel, el hueso, el tendón. Ahí también encontramos como órganos el hígado y el intestino, que en sí van a ser aceptores o compartimientos en los que también se tiene que distribuir, pero en los que van a sufrir ciertas alteraciones, como por ejemplo el metabolismo y la absorción. Entonces, el primer elemento de todo este ciclo de movimiento del fármaco es la absorción, que vamos a tener un lugar de administración, una vía de administración que puede ser enteral para los que van por sistema gastrointestinal y versus parenteral, que es todos los demás vías de administración, y que lleguen a un torrente sanguíneo, que es el compartimiento principal. Esa manera de absorberse se puede presentar de diferentes formas, dado transporte activo, transporte pasivo y transporte activo. Como en todo lo que hemos revisado en las previas charlas, van a depender del tipo de molécula, de las concentraciones, del tamaño, de la ionización del mismo, que van a hacer que se puedan dar por difusión simple o difusión facilitada. Y cuando necesite energía, pues va a necesitar obviamente un transportador y consumo de ATP. De cuando hablamos de absorción, tratamos de llegar a la biodisponibilidad. Cuando hablamos de biodisponibilidad, hablamos de que administramos un fármaco, una dosis de un fármaco específica, pero cuánto llega realmente hacia el sistema circulatorio. Si hablamos de biodisponibilidad intravenosa, pues va a ser uno, porque uno espera que lo que administra llega, excepto si hay extravasaciones, pero el resto están más orientadas hacia la absorción a nivel intestinal, del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el recto. Los principales medios para la absorción son el estómago y el intestino, teniendo en cuenta que tienen algunas consideraciones, como el vaciamiento gástrico, que si se retrasa podría dejar en mayor tiempo de exposición a ciertos medicamentos que se pueden degradar, y también tener en cuenta que el tipo de medicamento, si es un fármaco que es un ácido débil, va a ser más absorbible en el estómago que en el intestino. Así también el intestino por su mayor superficie va a tener una mejor tasa de absorción porque va a tener más tiempo de exposición del medicamento con las vellosidades. Esa biodisponibilidad también va a depender del mecanismo de absorción. Si necesita difusión pasiva va a ser más simple que si necesita transporte activo porque va a necesitar energía, y generalmente esto se da con las moléculas parecidas a las endógenas, por ejemplo las vitaminas. Y cómo viene el medicamento preparado. Entonces entra el factor de sal, que quiere decir básicamente qué parte de lo que nosotros administramos realmente es el fármaco activo versus los adyuvantes. En el siguiente paso tenemos otras consideraciones en esa biodisponibilidad. Los medicamentos, todas las sustancias que se absorben por intestino van a necesitar pasar por un metabolismo de primer paso, la gran mayoría. Se da a nivel hepático, lo que pasa es que reduce la disponibilidad sistémica del medicamento. Ahí pueden haber dos consideraciones: que profármacos pasen por este metabolismo y se activen y puedan ejercer su función, o al revés, pasen por el metabolismo y se inactiven, entonces ya no son sustancias que ejerzan un efecto específico o el que deseamos, por ejemplo. Pero también se puede presentar ese metabolismo de primer paso en las enzimas intestinales, que pueden hacer metabolismo de los fármacos activándolos o inactivándolos, pero también pueden bombearlos de regreso a la vuelta de luz intestinal y excretarse en las heces. Las vías sublingual y rectal
eluden de alguna manera la circulación portal. La sublingual totalmente, la rectal más o menos el 50% debido a las características de irrigación del recto. Otras consideraciones, como viene la formulación farmacéutica, las soluciones son más fáciles de absorber que las cápsulas, sobre todo las de liberación controlada. Parámetros del paciente, qué alimentos está ingiriendo, en qué momento de la alimentación o en el ayuno los está consumiendo el fármaco. El vaciamiento gástrico, dependiente, por ejemplo, de utilización de medicamentos o de cosas tan simples como la edad. Disminución del flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal, como pasa a nuestros pacientes, por ejemplo, cuando están en choque. Interacciones farmacológicas que están dadas por utilizar fármacos que tardan o aceleran el vaciamiento gástrico, componentes de alimentos que se pegan al fármaco y que cambian su absorción, incluso las sondas gástricas o las sondas de gastrostomía en las cuales se pueden pegar algunos componentes lipofílicos y evitar que todo el medicamento llegue a donde tiene que llegar inicialmente. Dicho todo esto, para recordar que casi siempre preferimos la vía intravenosa y la intraósea porque son las que tienen mejor biodisponibilidad. Las otras, obviamente, hay muchos medicamentos que necesitamos administrarlos por otras vías, pero pues nos dan un poco más de problema. La siguiente consideración es la distribución. En la distribución vamos a tener varios puntos que revisar. En primer lugar, el flujo sanguíneo al lecho tisular al que va a llegar el medicamento desde el compartimento central. Ahí para recalcar que es necesario ver a qué órgano o a qué tejido va a llegar, teniendo en cuenta que los de mejor flujo sanguíneo son el riñón, el corazón, el hígado y el cerebro, pero también que tienen algunas características de endotelio que pueden cambiar la posibilidad del fármaco de llegar a donde tiene que llegar. Lo otro es el grado de unión a las proteínas plasmáticas, teniendo en cuenta que los principales transportadores son la albúmina, la glucoproteína ácida alfa 1 y las lipoproteínas. Pero también que esas mismas proteínas tienen unos sitios de unión específico. Esos sitios de unión específico, ¿para qué sirven? Para que si tengo dos fármacos que se van a unir a la albúmina, es diferente a si tengo tres que van a ocupar esos sitios de unión y probablemente hay una parte de esos fármacos que van a quedar como fracción de fármaco libre. Esa fracción de fármaco libre es una fracción activa, que generalmente es la causante de los problemas durante las interacciones medicamentosas. Por aumento de la concentración puede haber toxicidad con aumento de los efectos adversos. Lo siguiente es tener en cuenta el tipo de medicamentos, si son lipofílicos e hidrofílicos. Los lipofílicos pasan mejor las membranas, por lo tanto se distribuyen mejor que los hidrofílicos y pues si tienen difusión simple o facilitada. Lo que les dije hace un momento, no solo es cuánto flujo logra llegar, sino cosas como el hecho de que en el hígado haya uniones en hendidura que pueden dejar pasar unas moléculas más grandes y que es necesario para que logren llegar a hacer el metabolismo de primera fase. O el contrario, en la barrera hematoencefálica, donde no van a permitir que lleguen ni siquiera. ¿Todo esto para qué? Para que el fármaco llegue a los diferentes compartimentos del cuerpo. Dentro de la distribución vamos a hablar del volumen de distribución que va a describir cómo se reparten el fármaco desde el compartimento central hacia el resto. Entonces, la fórmula sería la cantidad total de fármaco en el organismo, o sea, lo que logra llegar desde la concentración plasmática del fármaco. ¿Esta para qué es útil? Para saber si vamos a necesitar o no una dosis de carga. Si el cambio, por ejemplo, en los líquidos corporales o en la composición corporal va a hacer que tenga un mayor volumen de distribución donde tenga que mandar el medicamento que tengo en el plasma. Los medicamentos con volumen de distribución bajo, pues generalmente son los de baja liposolubilidad, o sea, pasan menos membranas, se quedan más en el compartimento central, se unen más a proteínas y tienen menos unión a la parte tisular. En cambio, los medicamentos de alto volumen de distribución, pues va a haber un mayor porcentaje, por ejemplo, sucede como cuando aumenta como tal el volumen del compartimento, aumenta el porcentaje de agua corporal, los niveles bajos de proteínas plasmáticas y también van a afectar porque el medicamento va a estar más libre y va a poder moverse mejor
Y el hecho de que, por ejemplo, en los niños el hígado y el cerebro son relativamente más grandes, pues va a hacer que ese compartimiento necesite más cantidad de medicamento para llegar. Entonces, si uno ve la fórmula, si encuentra que tiene un volumen de distribución alto, probablemente vamos a necesitar una dosis de carga o una dosis mayor. El siguiente paso es el metabolismo. Se da principalmente en el hígado. Vamos a hablar de depuración hepática, que habla del volumen de sangre que el hígado va a lograr depurar o quitar completamente el fármaco en una unidad de tiempo. Esto da la eficiencia del hígado. La capacidad del hígado para eliminar los fármacos de la circulación sistémica pues va a depender del flujo sanguíneo hepático y de la función hepática. Y de estos vamos a sacar la tasa de extracción hepática. Entonces la tasa de extracción hepática va a ser la fracción de fármaco que se elimina de la sangre tras el paso por el hígado. Con respecto a esto, vamos a tener medicamentos que tienen unas tasas altas, o sea, pasan por el hígado y el 70% se eliminan, no logran llegar a la circulación. Los de extracción intermedia, más o menos el 30 al 70% se van a eliminar. Y los fármacos de tasas de extracción baja, solamente el 30% o menos del 30% se afectan por el paso del hígado. ¿Esto de qué va a depender? De lo que decía hace un momento, que haya flujo sanguíneo hepático, pero que también haya una función hepática conservada. Es así que la relación es que los medicamentos con tasas de extracción altas van a ser más dependientes de flujo sanguíneo que de la función propia de las células hepáticas. En cambio, los fármacos con tasas de extracción bajas van a necesitar una función baja hepática indemne. Puede sufrir un poco el flujo, pero pues va a depender más de esto. Para tener en cuenta aquí aparece el fentanilo, el midazolam dentro de los de extracción alta. Dado que, por ejemplo, tenemos una disminución del flujo sanguíneo hepático, probablemente esta extracción no se va a dar tan alta y vamos a tener mayor disponibilidad de medicamento en compartimento central o en plasma, con riesgo de tener mayores efectos o más duraderos. Y los que tienen los de tasa de extracción bajas, como la fenitoína y la warfarina, que sí dependen de la función hepática, punto en el cual, si tenemos una disfunción hepatocelular, podríamos tener aumento de las concentraciones de estos medicamentos y toxicidad secundaria. Entonces el hígado se encarga de unas fases de ese metabolismo que son la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 lo que va a hacer básicamente por medio del sistema enzimático citocromo P450 y sus isoenzimas va a pegar o a quitar ciertas sustancias de la molécula original del fármaco con la idea de que de o activarlo o inactivarlo. Hay fármacos que necesitan ser clivados o quitárseles partes para que logren llegar a su metabolito activo. Otros que necesitan agregarse algo más para que sean activos. Y al revés, también pueden haber la inhibición de ciertos medicamentos por este paso. La idea cuál es? Que tenemos unas isoenzimas del citocromo que son importantes. Si se dan cuenta, la primera se lleva el 50% de los fármacos. Con la segunda ya completaríamos 75%. Ahí hay algunos ejemplos como el midazolam, la ciclosporina y las estatinas que tienen el metabolismo de primer paso en este sistema. Y estas son las reacciones que van a permitir realizar esos cambios. Por otro lado, tenemos en la fase 2 que se presentan por reacciones de glucuronización, sulfatación y acetilación, en la cual lo que hacen las células hepáticas es que el fármaco metabolito original se pegue a moléculas polares más grandes, se convierte en compuestos hidrosolubles y puedan excretarse a nivel renal. O al revés, clivar esas partes de moléculas grandes, volverlo hidrofílico, eh, pegando como tal ciertas sustancias para que se puedan ser excretadas por vía biliar. Entonces ahí también tenemos las enzimas principales responsables de estos procesos y tenemos aquí los medicamentos como la morfina, el lorazepam, los esteroides, el paracetamol y las catecolaminas que sufren este proceso. El siguiente punto sería aclarar que el metabolismo no solamente depende del hígado, también puede estar en los tejidos, porque principalmente ya en la circulación en el plasma, las colinesterasas
pueden hacer metabolismo de primera fase de la succinilcolina y otras esteroidasas plasmáticas, por ejemplo, del remifentanil. También se encuentra la eliminación de Hofmann o metilación exhaustiva, en lo que es una reacción química mediada por los cambios de pH y de temperatura sin necesitar enzimas, en la cual se metaboliza medicamentos como el atracurio y el cisatracurio. En la eliminación, que es el último proceso, vamos a tener dos principalmente: filtración glomerular pasiva a nivel renal, en la cual va a depender del tamaño y de la carga del medicamento, la unión que tenga proteínas. Entre menos unión tenga, es más fácil de sacar del cuerpo. La hidrosolubilidad del mismo, porque necesitamos un fármaco que logre diluirse en orina para que no sufra proceso de reabsorción después de haberse filtrado. Y el otro proceso es la secreción tubular, en la cual el medicamento va a eliminarse por un transporte activo. Es una eliminación activa dependiente de energía y se da en el túbulo proximal. Así también tenemos los sistemas de transportes de ácidos y bases orgánicas, que en este tenemos la eliminación de penicilinas, cefalosporinas, diuréticos de asa. Y también vamos a tener la dependencia de la lipofilicidad para que se reabsorban o no nuevamente hacia la circulación o puedan llegar hacia la orina. El pH urinario también es importante. Los medicamentos pueden o no diluirse más en un pH específico ácido básico. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos cosas que hacemos como alcalinizar la orina para que el metrotexate se pueda ser eliminado. En la eliminación también tenemos el hígado con la conjugación hepática, con la fase 2 del metabolismo, que nos permite hacer una excreción biliar. Esta excreción biliar puede llegar a dos procesos diferentes: reabsorción mediante circulación enterohepática, por lo cual el medicamento vuelve y llega básicamente a la circulación, o definitivamente la eliminación en heces. Este tipo de eliminación también está para la morfina, la ceftriaxona, el fenobarbital, las hormonas esteroideas y las tiroideas. Lo siguiente que tenemos es este concepto de cinemática de eliminación. Entonces tenemos un primer orden y un orden cero. ¿A qué se refiere esto? A que a ciertas concentraciones, que generalmente a concentraciones normales o a dosis normales, el medicamento, cuando se elimina en primer orden, eh, hace una eliminación porcentual progresiva. Entonces, ¿qué quiere decir? En este ejemplo tenemos un medicamento X que tiene 100 microgramos por mililitro de concentración plasmática. Cuando se empieza a eliminar, en 2 horas ya vamos a tener la mitad, o sea, el 50% eliminado. A las 4 horas, 50% de estos 50 microgramos, y sigue así exponencialmente. Por lo tanto, la relación es no lineal, si la ven aquí, y es una manera más efectiva de eliminar el fármaco porque las concentraciones van a bajar rápidamente. En cambio, la eliminación en orden cero se refiere a cuando tenemos unas vías que se saturan. Entonces, ¿qué tenemos? Si una vía se encarga de eliminar una X concentración o dos concentraciones de ese medicamento, pues voy a necesitar que esa vía se libere para poder eliminar la misma cantidad. En este ejemplo sería: tenemos 100 microgramos por mililitro, pero solo puedo eliminar de 10 en 10. Entonces acá tenemos 90, 80 y van a pasando los mismos, el mismo tiempo, pero la eliminación no es tan efectiva. Esto se da principalmente cuando hay sobredosis o toxicidad. Entonces esto empeora el asunto porque vamos a tener las concentraciones que no logran bajarse rápido y siguen teniendo sus efectos pues secundarios. De esta eliminación va a depender la vida media del fármaco y el estado estacionario. Entonces, cuando uno habla de vida media del fármaco, está hablando del tiempo que necesito para que la concentración del fármaco en el plasma llegue al 50%. También se habla de una vida media de eliminación final cuando también tenemos en cuenta que la concentración no sea solamente en el plasma, sino en todo el organismo. Esto va a depender de las constantes de eliminación que vimos en los modelos cuantitativos, y van a ser diferentes según el tipo de medicamento y según el tejido en el que más se metió de alguna manera. El estado estacionario es el estado al que queremos llegar, en el cual la concentración del medicamento como que se queda en una meseta y logramos tener nuestros efectos deseados.
La dosificación, en dosificación constante podemos llegar a este estado estacionario que sería nuestro estado ideal, transcurridas 4 a 5 vidas medias, pero por eso, por ejemplo, no lo podríamos tolerar en medicamentos con 2 horas de vida media y menos, porque vamos a necesitar unos efectos rápidos cuando estamos en cuidado intensivo al menos. Entonces ahí entra el concepto de dosis de carga. Lo que estamos tratando de hacer es llegar rápido a ese estado estacionario para que las concentraciones séricas terapéuticas se alcancen más rápido y por tanto el efecto. Y finalmente el aclaramiento, que es igual al concepto de aclaramiento renal, en el cual el volumen del plasma del que se elimina completamente una sustancia por la unidad de tiempo y suele expresarse mililitros por minuto, que tanto puede sacar el órgano que se vea encargado de hacer esa eliminación, que puede ser el hígado, el riñón u otros como por ejemplo cuando se orinan en lágrimas, en secreciones mucosas y la secreción total, perdón, el aclaramiento total va a depender de todos los órganos que estén involucrados en esa eliminación. Al final de cuentas, todo eso para explicar que en la UCI vamos siempre a estar en más o menos esta disyuntiva en el cual tratamos de quedarnos en esta zona gris, en que necesitamos un efecto, pero no queremos llegar ni a la toxicidad de o efectos los secundarios, ni tampoco a la falla terapéutica, pero tenemos muchas cosas que nos bombardean por diferentes lados, características previas o actuales del paciente, enfermedades previas o la enfermedad actual, si hay disfunción orgánica o incluso lo que nosotros hacemos, las terapias farmacológicas y no farmacológicas. Aquí es donde entramos a los factores que pueden alterar la farmacocinética en el paciente crítico. Entonces tenemos, ahorita los vamos a ver todos, pero a grandes rasgos vamos a tener alteraciones en la distribución tisular, la disfunción orgánica de los diferentes sistemas que vamos a tener que van a estar involucrados, los cambios fisiológicos del paciente, que específicamente pues acá tenemos los niños, las intervenciones terapéuticas y todo esto pues junto va a ser un modelo logarítmico muy difícil de predecir para una persona en un turno. Entonces tenemos los factores de los niños. A nivel renal, la filtración glomerular y la secreción tubular, cuando hablamos de la eliminación, van a tener una maduración diferente, alcanzando una tasa de filtración glomerular efectiva más o menos a los 12 meses de edad. Y es así que, por ejemplo, la secreción tubular ya va a ser un poco más errática, que se alcanza en diferentes momentos de la vida, dependiendo de cómo fue su maduración renal inicial, la maduración de la función renal y todo esto para decir que si se afecta el riñón, pues vamos a tener disminución de la depuración, aumento del volumen de distribución, aumento de la vida media y probablemente mayor probabilidad de hacer efectos tóxicos. A nivel hepático, la biotransformación hepática también está reducida en los niños más pequeños y en los neonatos sobre todo. El citocromo P450 tiene solamente una eficacia o un potencial de su acción del 28% al nacer versus al adulto. Y las isoformas de enzimas como la glucorono de la UGT hacen que su función esté disminuida. Entonces, por ejemplo, los procesos de glucuronilización van a ser menos efectivos y, por ejemplo, los neonatos tienen más riesgo de hacer intoxicación por sustancias que incluso producimos nosotros mismos, como las bilirrubinas. A nivel gastrointestinal, pues el vaciamiento gástrico es diferente y la motilidad también, según la edad, teniendo los niños pequeños, los lactantes y los neonatos una movilidad intestinal más alta y un vaciamiento gástrico más alto. Generalmente también hay cambios en el pH, depende del segmento del tracto gastrointestinal en donde estemos. El estómago versus el intestino es el ejemplo más claro. Y la alimentación, que claramente es alimentarse con leche materna versus a la dieta omnívora de un adolescente que ya se comporta como un adulto, pues es muy diferente. El desarrollo de las vellosidades intestinales, el flujo sanguíneo esplácnico y los cambios de la microbiota intestinal conforme va pasando la vida, pues también va a tener efectos sobre la absorción de medicamentos. La composición corporal, solo hablando de fisiología, tener en cuenta que los volúmenes de distribución van a cambiar y la afinidad de los fármacos, teniendo en cuenta si tenemos más agua corporal o más grasa corporal. Es así que podemos pasar del 85%
agua corporal total en los prematuros hasta el 60% en los adultos y el cambio que tienen con respecto a la cantidad de grasa que se tiene en el cuerpo, por ejemplo, en los niños obesos. La unión a las proteínas plasmáticas, pues generalmente es menor en el neonato por la producción disminuida y también porque ya las que se han producido como la albúmina son menos eficientes dentro de su trabajo. Y lo otro es los cambios de las barreras hematoencefálica y a nivel del el endotelio a nivel portal. Otro de las consideraciones, las alteraciones en la unión de proteínas. Hablamos hace un momento de que va a alterar la distribución tisular del medicamento, que se va a quedar más fracción libre del fármaco, que es la fracción activa. En enfermedad crítica, la disfunción hepática y renal puede hacer que se disminuya síntesis de albúmina y de alfa-1 glicoproteína ácida, pero también que las zonas de afinidad o las zonas de unión sean menos, haya menos y sean menos efectivas. A tener en cuenta los que tienen alto grado de unión a proteínas, como la vancomicina, los celtamivir, el lorazepam, fenitoína, midazolam y propofol, que lo utilizamos muy comúnmente en la unidad. Los cambios de pH, que son muy comunes los trastornos ácidos base en la unidad de cuidado intensivo. Entonces tenemos disfunción hepática, disfunción respiratoria, renal, acidosis dependiente de hipoperfusión o choque, enfermedades metabólicas previas que encontramos de repente en la unidad de cuidado intensivo. Y todo esto va a hacer que se cambien los pHs de los diferentes compartimentos corporales. Así también tratamientos farmacológicos que pueden cambiar el pH en sitios tan específicos como el estómago y que cambian la posibilidad de absorción de un medicamento. En este punto tenemos el ejemplo de la metadona, que en un compartimento específico, que ya hablando de eliminación, se ioniza en la orina ácida y su eliminación se ve favorecida. Si el riñón pierde la capacidad de acidificar la orina, pues se va a acumular metadona y probablemente el efecto nos va a durar más o incluso puede hacer un efecto tóxico. El otro principal dentro de todo este comportamiento es el desplazamiento de líquidos. Sabemos las mil formas de hacer que un paciente cambie sus líquidos corporales, bien sea dependientes de la enfermedad o también de los tratamientos. Entonces vamos a tener enfermedades o patologías en que la permeabilidad capilar pues va a ser alterada. Hay perturbaciones también en las fuerzas de oncóticas e hidrostáticas, las endoteliopatías, que van a permitir, por ejemplo, que haya un desplazamiento neto de líquidos a espacio intravascular, intersticial, extravascular, que se creen terceros espacios, que la sobrecarga hídrica se perpetúe y todo esto dado pues principalmente o por enfermedad, inflamación, sepsis, disfunción hepática, renal, endotelial, cardíaca, pero también por cómo nosotros administramos ciertas terapéuticas como el manejo de líquidos. En la disfunción renal vamos a tener algo en específico y es que vamos a tener una alteración del aclaramiento renal em, que generalmente está dado por alteraciones en la perfusión, pero también están dados por lesión específica renal. Entonces, para recordar que los niños que ingresan a cuidado intensivo, más o menos hasta el 6% pueden ya entrar con un grado de lesión renal y el 10% la pueden desarrollar allá en los primeros 7 días. Esto que va a perpetuar cambios en pH, alteración del agua corporal, que como vimos previamente va a ser parte de los otros mecanismos que también van a alterar la distribución de los fármacos dentro del cuerpo. El siguiente va a ser el metabolismo hepático alterado, pero por otras enfermedades. Aquí que tenemos que la inflamación o la sepsis, por ejemplo, altera la eficacia del complejo citocromo P450. O, por ejemplo, la disminución del flujo sanguíneo hepático que vimos que era importante en los metabolismos de fase 1, que se da, por ejemplo, en el choque o en cosas como la ventilación mecánica. Factores por enfermedad crítica dependiente ya de disfunción hepática como tal, que ya pueden estar dadas por lesión hepática específica, cambios en el flujo hepático, fuga capilar, actividad enzimática alterada en el hígado, que va a alterar el transporte de fármacos, la unión a proteínas y también va a alterar el agua corporal total. Relevante en esto, pues que va a alterar principalmente el primer paso de metabolismo hepático y que en general la función hepática se ve
puede afectar por muchas cosas que dependen de la enfermedad, pero también de los tratamientos, como por ejemplo el uso de vasoactivos, la ventilación mecánica y en sí la congestión venosa hepática que se pueda presentar. En alteraciones hemodinámicas, pues vamos a tener que cualquier disfunción cardíaca significativa, insuficiencia cardíaca con sobrecarga de líquidos, estados de hipoperfusión o choque, van a alterar cualquiera de los cuatro pasos. Entonces, la congestión venosa abdominal o la hipoperfusión van a hacer que la absorción sea más difícil. Así también la disminución del gasto cardíaco de los flujos sanguíneos hacia el intestino, por ejemplo, puede alterar la absorción. La distribución, si no tenemos el sistema circulatorio óptimo, pues obviamente la distribución va a estar alterada. La sobrecarga de líquidos y los edemas van a cambiar los volúmenes de distribución. El metabolismo puede estar afectado tanto por el gasto cardíaco, que va a estar en todos los cuatro, por alteración a nivel hepática, y por la presión de perfusión a nivel esplácnica, hepática y renal, donde se puede presentar el metabolismo de primer paso, el hepático, el dependiente o no dependiente de órgano. Y finalmente la eliminación, que también es dependiente del flujo que le llegue y de la indemnidad de los sistemas que van a permitir esa eliminación. Finalmente, los factores dependientes de terapia, que en este punto vamos a tener las interacciones medicamentosas, porque son importantes, porque el riesgo en UCI se aumenta 4 veces con 7 medicamentos, 8 veces con 10 medicamentos, y en promedio, pues para los adultos, no lo encontré en los niños, pero para los adultos, un paciente en UCI puede tener en promedio 30 medicamentos fácilmente. Y eso que hace que la posibilidad de una interacción farmacológica sea innumerable, las combinaciones de enfermedades con las interacciones farmacológicas, pues peor, y que estas interacciones van a cambiar dependiendo de los pacientes y de los medicamentos asociados. Así también terapéuticas como la ventilación mecánica, que no vi tantos estudios, pero hablan de que su principal mecanismo de acción es la disminución del gasto cardíaco por cambios en la perfusión renal y tasa de filtración glomerular más baja. Lo que más se describe es la disminución hasta del 20% del aclaramiento de vancomicina en los pacientes con ventilación mecánica. Y esto se da por la reducción del flujo sanguíneo hepático y renal. Y finalmente, dentro de las terapias, las extracorpóreas, que no me voy a adentrar mucho, pero básicamente tenemos aquí dos ejemplos, el ECMO y la terapia de soporte renal continuo, en el cual por añadidura del circuito vamos a tener un compartimento central más grande, aumento del volumen de distribución. El mismo circuito puede propender a que haya una absorción de fármacos lipofílicos en las paredes, porque son paredes endotelio que tratan de parecerse al endotelio. Aumenta la variabilidad del volumen de distribución y del aclaramiento, y también pues la disfunción renal y hepática que puede estar asociada a estas terapias. Y de la terapia de soporte renal continuo, pues vamos a tener de adicional, además de las que teníamos en el ECMO, que los filtros, así no sea su objetivo, también va a poder atrapar parte de los fármacos. Es más, en eso está basado las membranas de diálisis que se utilizan para corregir las intoxicaciones. Esto es como para traerles un ejemplo, es un estudio que revisamos con los compañeros en la UCI, en donde estamos rotando en la cardio. Es un estudio observacional, es un análisis secundario de RESTOR, que es el estudio de los pacientes, de la sedación en los pacientes, que se dio en Estados Unidos en 31 UCIs, en reportes de recolección de datos entre 2009 y 2013. Aquí hicieron un estudio secundario en el que analizaron, sacaron la población de pacientes obesos. De estos pacientes obesos que estaban en ventilación mecánica, con unos protocolos específicos de sedación versus cuidados habituales. Lo que trataban de ver era si la obesidad tenía alguna relevancia sobre el uso de sedantes y analgésicos. Tiene algunas limitaciones el estudio y el análisis de los datos, y claramente pues la antigüedad de los mismos, pero cabe resaltar que están tratando como de encontrar esas limitaciones o esas alteraciones farmacológicas secundarias a una condición de un paciente específicamente,
en la unidad de cuidados intensivos, que encontraron que básicamente no influyó mucho en la elección de los opioides, pero sí que necesitaron dosis más altas en los niños obesos. La abstinencia fue igual en los grupos, pero reportaron mayor aparición de manejos inadecuados de la sedación con sub o sobresedación, que eh, tuvo como resultado un tiempo prolongado para preparación para la extubación en los niños obesos, mayor duración de ventilación mecánica y lo que va consecuentemente mayor estancia en UCI y aumento del riesgo de la mortalidad. Entonces, al fin y al cabo, si se recuerdan este cuadrito que teníamos previamente, tratando de mantener este equilibrio que podemos decir si revisamos todo lo previo que hemos visto durante la charla, pues que lo que estamos buscando realmente es un tratamiento individualizado y una medicina de precisión, en la cual logremos eh, utilizar todas estas variables para tener una decisión de tratamiento farmacológico en el cual podemos predecir más que intervenir cuando ya ha sucedido, predecir cuándo no puedo tener dos medicamentos al mismo tiempo porque van a tener acciones contrarias o van a aumentar el volumen de distribución o me van a alterar el metabolismo de primera fase o cuando definitivamente necesito un ajuste de dosis personalizado, no solamente a lo básico que sabemos que es función hepática, función renal, el niño que está en terapia de reemplazo de soporte renal continuo, sino saber antes de que lleguemos a la toxicidad o a las fallas en la respuesta terapéutica. Finalmente, no les voy a contar todo esto, pero este sería el diagrama que resumiría todo lo que miramos previamente, en el cual van a estar abocados los diferentes mecanismos por lo cual un paciente en cuidado intensivo pues va a tener mucha probabilidad de estar en una línea fina entre la falla terapéutica, los efectos adversos, pero pues obviamente lo que necesitamos que es el efecto deseado para el manejo de los pacientes. Finalmente, como conclusión, pues entender, si entendemos los cambios de la farmacocinética en el paciente pediátrico crítico, pues vamos a tener la posibilidad de prevenir y de prever los efectos adversos y los fallos terapéuticos y evitar que sucedan. Considerar pues dosis adecuadas a las condiciones o intervenciones del paciente, pensar en la individualización y en la medicina de precisión, considerar más estrictamente cosas como la monitorización terapéutica de fármacos, que lamentablemente no la tenemos para todos, pero lo ideal sería guiarnos así, saber cuánto necesitamos, tomar la muestra, saber que estamos ahí o que tenemos que ajustarnos según el momento en el que se encuentre el paciente. Y pues enfoques futuros que vamos a necesitar más sus estudios cada vez con más variables en los niños críticamente enfermos para identificar una dosis óptima en cada uno de ellos. Pues la investigación futura va a incluir los modelos farmacocinéticos basados en la fisiología, en los enfoques de dosificación de precisión y para esto probablemente la inteligencia artificial nos va a apoyar enormemente a manejar estos logaritmos con variables infinitas o relaciones infinitas para tratar de hacer una mejor medicina. Muchas gracias por su atención.